Bien, vamos a empezar. Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase del 4 de enero del 2022, su clase didáctica de la química. Nos quedamos la última ocasión con respecto a la temática de las estrategias de aprendizaje. Y yo les había enviado una tarea sobre solo averiguar el concepto de este cuadro. Por favor, confirmen que ven el cuadro. Confirmen, por favor, que ven el cuadro. Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Entonces, gracias. Eso ya hemos visto en la clase última, con respecto a la clasificación de las estrategias de aprendizaje. Y habíamos visto que podíamos el aprendizaje enfocarlo desde el punto de vista de la memoria y desde el punto de vista significativa para el estudiante, ¿no? Entonces, de ahí había nacido este cuadro y yo había dejado también el link en el campus virtual para que ustedes lo revisen. Entonces, habíamos hecho un análisis de que la parte memorística tiene que ver con la repetición simple, con el subrayado, con el copiado, los resúmenes. Mientras que la parte significativa del aprendizaje se desarrolla dentro de otro contexto, porque ya se trata de un procesamiento simple y de un procesamiento complejo de los conceptos, ¿no? Dentro de la parte cognitiva del ser humano. Y dentro de esto caben las técnicas de, por ejemplo, palabras claves, por ejemplo, rimas, por ejemplo, imágenes mentales, lo que corresponde al parafraseo. Estoy leyendo la última columna de este cuadro. Y toda la primera parte que corresponde a esta elaboración conceptual es parte de el paso entre el procesamiento simple al procesamiento complejo. Sin embargo, cuando ya implementamos otras técnicas, como por ejemplo el uso de redes semánticas, el uso de mapas conceptuales, el uso de estructuras textuales y diagramas de pensamiento radiante, ya hacemos que la parte cognitiva del ser humano organice las ideas y organice los conceptos como tal. Y al momento en que se organizan las ideas o se estructuran los conceptos, se produce lo que se llama la jerarquización de la información. Ya desde aquí arranca nuestra clase del día de hoy, ¿no? Del 4 de enero del 2022. Porque hoy ya vamos a ver lo que corresponde a las redes semánticas y cuáles son los elementos y los tipos de redes semánticas. Voy a dejar un link en el campus virtual, en la página virtual, justamente para que puedan ustedes revisar los conceptos de redes semánticas. Y vamos, por supuesto, todos estos ejemplos a enfocarlos a la parte de la química, ¿no? Porque nuestra clase tiene que ver con la didáctica de la química como tal. Y para ser más puntual, la química inorgánica. Confirmen, por favor, si ustedes logran ver en la pantalla la diapositiva de redes semánticas. No, no se ve.
Ya, por favor, confirme si ven en la pantalla lo de la red semántica. Sí se ve, sí se ve. Bien, estas diapositivas, por si acaso, son de uso público y las pueden encontrar sin mayor complicación en SlideShare. Solo voy a salir un momento de esto para que ustedes. Entonces, en slideshare.net, ustedes pueden encontrar las diapositivas. Sin embargo, va a quedar el link colgado en la página del campus virtual, ¿no? Entonces, esta es una página de tinte académico que recibe aportaciones, ¿no? De diversas partes del mundo y de diversos docentes justamente sobre las diferentes temáticas que se pueden tocar, ¿no? Entonces, esta presentación sobre redes semánticas de uno de los profesores de la Universidad de Boyacá nos ilustra muy bien cuál es el objetivo de la red semántica. Entonces, una red semántica es una infraestructura que va a generar datos de manera que puedan ser entendibles. Entendibles al lector, a la persona que está observando. De tal manera que estos datos o esta información se pueda compartir y procesar también por otro tipo de herramientas. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, una red semántica en pantalla que nos habla de la educación, de los niveles y del tipo de institución que hay. Entonces, en este caso se ha hecho un ejemplo de una red semántica del sistema educativo nacional local. El sistema educativo nacional. Y nos menciona, por ejemplo, que en los niveles de educación está el básico, el bachillerato y el superior. Y que las instituciones tiene a las instituciones que regulan y dan apoyo a las unidades educativas y a las instituciones educativas en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esta red semántica que ustedes tienen en pantalla? Es importante los elementos que lo conforman. Entonces, ustedes notarán que estas redes semánticas tienen rectángulos a los cuales se les va a llamar nodos. Y el nodo se define justamente como un elemento de conocimiento. Hay también la representación gráfica de la relación entre los nodos. ¿Quién creó o cuándo fueron propuestas estos modelos de estructuras para redes semánticas? Esto nace en el año de 1968. Y la finalidad última de establecer esta estructura es asociar el conocimiento, relacionar el conocimiento y que para la mente humana se haga más sencillo de entender. Si ustedes notan en la pantalla, en este ejemplo, se definen también niveles o jerarquías. ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes fijan sus ojos en la parte izquierda, donde le corresponde al nivel de educación superior, yo tengo ahí las licenciaturas y los posgrados. Entonces hay una coherencia
o hay una armonización en lo que corresponde a la jerarquía. Porque obviamente para este ejemplo, si queremos acceder al posgrado, requerimos tener una licenciatura o un título de tercer nivel. Sin ello no se puede avanzar al siguiente nivel. Entonces, en esta red semántica, el que lee o el que revisa, inmediatamente analiza que en el nivel de educación superior yo tengo los títulos de licenciatura y los títulos de posgrado. Y dentro del título de posgrado, tengo a su vez el diplomado, la maestría y el doctorado. Entonces, el lector establece en la parte cognitiva ya una estructura jerárquica para poder asimilar estas ideas. Bueno, ahí hay unas visiones en lo que corresponde a las redes semánticas. Y estas visiones son encontradas en la web, ¿no? Está en inglés, pero no hay problema, ¿no? En revisarlas. Entonces, la idea es, menciona W3C en el año 2003, que la idea es tener datos de la web definidos e interrelacionados de manera que puedan ser usados por otras máquinas con dispositivos con diferentes propósitos para la automatización, integración y el reuso de datos a través de varias aplicaciones. Eso menciona como concepto general el año 2003. Por otro lado, Cranfield, en el año 2001, presenta una visión de la web semántica dentro del contexto de software de la computadora. Y resalta justamente los bordes de la localización de los recursos sobre la web, que son más relevantes de acuerdo a nuestras necesidades. Además, se integra y se indexa la información que se contiene. Esta parte es muy importante. Cuando establecemos nodos, y si retrocedemos hacia el ejemplo anterior, esto de interrelacionarlo con líneas y decir que, por ejemplo, hay consecutividad entre una y otro nivel, es justamente a lo que se está refiriendo Cranfield cuando dice que indexa la información. A eso le llama indexar, al conector que hay entre el nivel básico secundario y el bachillerato preparatorio, por ejemplo. Finalmente, en el año 2001, también hay otra importante concepción de la web semántica como una visión que se proyecta hacia las siguientes generaciones, las cuales son capaces de las aplicaciones de automatizar la recolección de datos en la web, así como también los documentos de las diversas fuentes y de los procesos de información. Y entonces esta recolección de datos en aplicaciones tiene la capacidad de interoperar con otras aplicaciones, justamente para ejecutar algunos tipos de afirmaciones para humanos, y son afirmaciones o acciones más sofisticadas.
Entonces, estas son las visiones diferentes en años medianamente recientes sobre lo que es la red semántica en la web. De ahí, en términos generales, el concepto de red semántica es que son estructuras y sirven para representar el conocimiento. Por otro lado, las redes semánticas también pueden ser grafos. Y son grafos que representan objetos, propiedades y relaciones. Ahí hay algo de historia de la red semántica, ¿no? Que en 1971, a partir de 1968 hasta el año 71, estas representaciones se formalizaron. Sin embargo, los autores como Killian siempre han cuestionado la capacidad de entender el lenguaje. Y por eso se empiezan a establecer reglas básicas de cómo hacer las estructuras. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a pasar un poquito más allá a la siguiente lámina. Hay componentes que debo de respetar. No puedo poner yo nubes, ni triangulitos, ni estrellitas, porque tenemos que respetar los componentes de la red semántica. En este caso, hay nodos. Y hay nodos que van a representar objetos físicos, que pueden representar objetos conceptuales o los descriptivos. Entonces, ¿cómo yo represento un nodo? Lo represento con un rectángulo. Esa es la manera correcta. También se pueden representar con óvalos, pero no puedo representarlo de otra forma. Y en cambio, las flechas las uso para describir una cualidad. Hay otro elemento también importante en la red semántica, que es un arcos. Entonces, el arco lo que representa es los elementos con su clase. O el arco también puede representar la parte con su todo. O un arco también puede representar causas. Ahí tenemos ya los componentes de manera visible. Entonces los nodos siempre son bolitas o de lo contrario óvalos. Y los arcos son flechas simples que representan las relaciones conceptuales. ¿Cuántos tipos de arcos hay? Entonces hay arcos que estructuralmente representan ejemplos. Hay otros que representan subclases. Y hay otros que representan las partes. Tal como ven un ejemplo, una persona es una subclase de vertebrados. Estoy leyendo desde el nodo principal. Ahora, ¿qué nos lleva a pensar que persona es el nodo principal? Vamos a escoger cualquier tipo de nodo y pensemos en incisivo. Incisivo no nos dice nada, absolutamente nada. Diente peor, boca peor. Pero sin embargo, cuando llegamos al nodo de persona y de vertebrado, vemos que la persona es la idea central de esta red. Y que esta persona puede ser un vertebrado, como también puede ser un individuo cualquiera llamado Juan.
Entonces esa persona es parte de una subclase de vertebrados. Si recordamos ciencias naturales, sabremos que en ciencias naturales nos dicen que hay vertebrados e invertebrados. Pero en el caso de una persona pertenece a la subclase de vertebrados. Y además esa persona puede llamarse Juan. Por eso se dice o se coloca en la relación de que Juan es un ejemplar de persona. También puede ser María o Jessica o Luis o José, cualquier persona. Entonces esa persona tiene en sus partes la boca. Y dentro de la boca tiene la parte de los incisivos. Entonces, de esta manera, hay un dato muy importante que notar en este tipo de arco. El arco es ese conector que hay entre uno y otro nodo. Mucho ojo, no puedo colocar ahí textos largos, no puedo colocar frases, eso no es válido, eso no es correcto. Estas estructuras de las redes obedecen a palabras que conectan un nodo con otro nodo. Esa parte tiene que estar bien clara. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores, por favor? Algo que no me haya explicado correctamente. Una pregunta, por favor, señores. Está claro. Se puede decir que es como una tipo de secuencia que tiene como lógica. Por ejemplo, Correcto. Sí, es una secuencia. Muchas gracias, sí. Pero hay que colocar el conector, tal como se lo ve en este ejemplo. No es una frase, es un conector, palabra clave. Y siempre los nodos van a estar representados con óvalos. O también pueden estar representados con rectángulos. Pero nada aparte de esto. Nada más aparte de esto. Bueno, ahí tenemos ejemplos de los descriptivos, ¿no? En las propiedades puede ser la profesión, el color del pelo, y en las relaciones puede ser amigo de, padre de, etcétera, ¿no? Ahí tenemos otro ejemplo de red, pero con la herencia. Entonces, no puedo, y en la parte derecha tienen ustedes una especie de destello que dice no redunde. No redunde en conceptos. Solo escoja aquellos básicos o aquellos centrales. Un ejemplo. El pez, ya sabemos que el medio de vida es el agua. Y la rana, ya sabemos que el medio de vida es la tierra y el agua. Ojo, no puedo colocar esto que veo en la parte derecha superior, que dice tierra, agua. Por cada nodo va un concepto. No van dos, no van tres palabras, no van cuatro. Va solo una palabra. Por favor, están prestando atención del caso de los errores. A ver, yo voy a preguntar porque así me es difícil saber si las personas han comprendido o no. Giselle Mariscal, ¿dónde está el error aquí en esta red semántica de la herencia?
Que está redundando porque en cada nodo no pueden haber dos palabras, sino solamente una. Ahí dice tierra y agua. Correcto, ya ahí sí. Otro caso de redundancia. Tengo dos flechas que dicen medio de vida. Tengo dos flechas que dicen medio de vida. Puedo yo colocar una que diga medio de vida y la otra colocarla de la rana directamente hacia el agua. Entonces no redunde. Otro detalle fundamental es la identificación del nodo padre, o también llamado nodo principal. En este caso, el nodo padre es la palabra animal. Y entonces, siendo ese el nodo padre, yo puedo enlazarlo con el pez, con la rana y con el ciclo de vida completo, ¿no? Bien, veamos algo más. Las redes también sirven para generar ideas de confrontación. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comparar conceptos. Entonces, tengo yo un vertebrado que es el nodo padre o el nodo principal. Y en el vertebrado tengo yo a los mamíferos y a los peces. Y entonces puedo yo comparar la característica del mamífero, que puede ser un perro, una ballena, con respecto a los peces. Y el ejemplo del pez que se vincula con el tiburón, ¿no? El que lee o revisa esta red, sencillamente en la mente empieza a confrontar estos conceptos. Y empiezan las concepciones previas a trabajar en cuanto a la jerarquización de ideas. Entonces, una idea que surge de la confrontación es, por ejemplo, el tamaño de los peces con respecto a la ballena. Otro ejemplo. Puedo completar inclusive esta red con las características del tiburón como tal. Porque ya esta red me induce a que la ballena, que es un mamífero y que es un vertebrado, tiene una piel lisa. La piel es lisa. Entonces, eso ya me hace pensar en la piel del tiburón. Y entonces yo puedo completar o ampliar esta red y decir que el tiburón es cartilaginoso. Entonces ahí se produce la confrontación. Pero la confrontación no porque el alumno va a discutir con alguien o va a pelear con alguien, no. El estudiante va a confrontar en su parte cognitiva los conceptos de la clase para dar paso a la contrastación y finalmente poder responder preguntas como las que ven abajo, ¿no? Si posee o no esqueleto la ballena, cuál es el medio de vida de la ballena. Y esas consultas o esas preguntas van acorde justamente al objetivo de la clase o de la asignatura que usted está desarrollando.
¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Este es un resumen, ¿no? Entonces, las redes semánticas proporcionan una ayuda gráfica para visualizar los conocimientos. Además, las redes semánticas pueden convertirse en algoritmos eficientes, justamente para inferir las propiedades de un objeto en base a su pertinencia a la categoría, ¿no? Entonces ahí tenemos en pantalla los elementos de las representaciones. Las instancias se representan por constante. Las relaciones clases, superclases se representan de esta forma. Cada propiedad se representa por un predicado binario. ¿Cuáles son las ventajas de la red semántica? Una de las ventajas es que me da la facilidad de comprensión, de recordar los conceptos. Pero hay una desventaja y es lo que habíamos mencionado al inicio. No se trata de hacer una red semántica solo con creatividad. Hay que ser precisos y hay que trabajar con los elementos de las redes semánticas. No son dibujos libres. Por lo tanto, la red semántica no es tan flexible como puede parecer. Ahí están las categorías de redes semánticas. Redes ISA, grafos conceptuales y redes marcos. La clase del día de mañana vamos a continuar ya con un ejemplo de red ISA y de grafo conceptual. ¿Preguntas hasta ahí, señores? A ver, si ustedes no hacen preguntas, yo voy a hacerlas, porque ese silencio sepulcral de ustedes no es bueno. Karen Castellano, ¿cuáles son los elementos de las redes semánticas? Karen Castellano, por favor, responda. Los elementos son las instancias donde se representa para constante. ¿Qué más? Las clases también se representan por constantes y, por ejemplo, tenemos las relaciones de las clases que se representan por formas o hechos. Ya, pero quiero saber Tenemos los elementos. Esos no son todos los Los elementos. nodos y arcos. Los nodos. Nodos y arcos. Los nodos y los arcos, correcto. Gracias, Katia Paredes. Señorita Andrea Ruiz, ¿con qué figura geométrica represento los nodos, Andrea Ruiz? Con cuadrados, si no mal recuerdo. ¿Y qué más? Era Yo con no me óvalos y acuerdo. rectángulos. Óvalos y rectángulos. Óvalos. 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 Con óvalos. Correcto. ¿Cómo yo represento los arcos? Nayeli Párraga. Nayeli Párraga, ¿cómo represento los arcos? Ayúdele, Mónica Pin. Con círculos, máster. Malo eso. Ayúdele, Mónica Pin. ¿Cómo represento los arcos? Nada, abandonada la conexión. Karen Castellano, ¿cómo represento los arcos?
Máster, yo. ¿Con qué? con definiciones, características, elementos con su clase. No. ¿Con Yo, qué máster, yo. represento los arcos? Con flechas y lanzas. No. Con flechas simples. Con flechas simples. Gracias, Lice. Con flechas. Los nodos son con óvalos o rectángulos, pero los arcos son con flechas simples. Pregunto a Luis Zamora, ¿puedo sobre esas flechas simples colocar una leyenda o un párrafo? ¿Sí o no? Luis Zamora, conteste, por favor. Sí, dígame, Miss. Ya, sobre las flechas puedo yo colocar frases. No, sobre las flechas no. ¿Qué coloco sobre las flechas? Uy. No me acuerdo. Nada, no responde nada. Ayúdele. Mónica Pimpincay. Mónica Pin. Nada, ayúdele, Lice Mariscal. Solo se puede poner una sola palabra y no hay que redundar. Correcto, una palabra, un conector. Un conector. Y no se debe de redundar. Se pueden poner dentro de los nodos dos palabras, una separada de otra con comita. Le pregunto a Andrea Ruiz. No, no se puede, solo se puede una sola palabra. Correcto, un solo concepto por nodo. Y hay que identificar y tener claro cuál es el nodo principal. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase. Les voy a pedir que enciendan las cámaras para poder hacer la foto del curso. Máster, una preguntita. Usted envió una tarea ahorita en el Moodle. ¿Hasta qué hora es la tarea? Todas las tareas siempre son hasta las 23:59. Ya, ok, gracias. Máster, ¿me puedo hablar? Es que tengo que ir mal. Pero si ya vamos a terminar la clase, espérese un minutito. Por favor. Bien, dejamos hasta aquí la clase. Y la clase ha terminado con Andrea Ruiz Toala, Karen Castellano, Lice Mariscal, Luis Zamora, Katia Paredes, Nayeli Párraga y Mónica Pimpincay. Esos son los asistentes de la clase. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.